Buen día, ¿cómo está? ¿Qué dice? Esto es La Dama y el Bárbaro, La Dama y el Ausente, porque Julio no está en un compromiso, le prometo que la próxima va a estar. Esto es FM Concepto 95.5, el programa se repite los martes de 23 a 24. Si quiere comunicarse con nosotros, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com, y ya sabe que dentro de un rato, dependiendo de lo que tenga que hacer Daniel Villarroel, vamos a estar en YouTube. Simplemente pone YouTube, La Dama y el Bárbaro, y va a aparecer. Y estamos muy diplomáticos últimamente, pero juro que la invitación no es porque sea diplomático, es porque probablemente la persona en la Argentina que sabe más sobre, me resulta difícil decir medio ambiente porque es lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a hablar de esto allá sobre finales del 89, que la gente me preguntaba, ¿con kitchenette o con baño o con cocina completa? Porque nadie tenía idea de lo que era. Perón, cuando volvió en el 73, venía muy impresionado con el tema ecología, porque había sido la reunión en Suecia, ¿no?, en el 72, que quedó en la nada porque el progreso no se puede detener, y eso empezó a avanzar a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Para entonces, nuestro invitado ya había inventado, estoy usando bien el verbo inventar, medio ambiente o desarrollo sustentable, o como lo quiera llamar, en Cancillería, porque es embajador. Insisto, los embajadores, como el orden sagrado, son para siempre, ¿no?, para toda la vida, así que aunque ya esté jubilado, sigue siendo embajador. Maravilloso embajador en China. Me va a decir que me dedico a Extremo Oriente, pero algunas razones tengo para eso. El embajador es Raúl Estrada Oyuela, el hombre que sabe todo lo que usted tenga ganas de saber sobre ambiente. Raúl, ¿cómo estás? Primero, gracias por venir. No, muchas gracias. Tu elogio es excesivo, porque realmente yo creo que no sé todo lo que debería saber. Lo que creo que sé es dónde ubicar la información que necesito, y eso ayuda mucho. La Cancillería empezó mucho antes que yo con esto. Mira, yo estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año, antes de ir a Washington, sería en el año 67, 68, cuando llega el tema que había estado en el ECOSOC, y fue toda la preparación de la reunión de Estocolmo. Y entonces ahí es la Cancillería la que toma el tema de ambiente. Hay un embajador, que después fue embajador en China, Eduardo Bradley, claro, que era quien estaba en aquel momento, era ministro, estaba en Naciones Unidas, el embajador era Ruda, y ahí nos abocamos al tema del ambiente con reservas, porque no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando, pero ahí se empezó. Lo que quería decirte es que después de eso yo salí para Washington y seguí los temas ambientales de otro punto de vista. Pero después de eso, la Cancillería fue el foco donde se reunió la información para ir a la conferencia de Estocolmo. En ese momento, la preocupación por los recursos naturales nuestros estaba más bien centrada en el debate con Brasil por la utilización del Alto Paraná. Era el asunto Corpus Itaipú. Claro. Era el tiempo de... Itaipú ya existe, Corpus han pasado 50 años y no existe, ¿no? Bueno, pero Itaipú le llevó, creo que el primer tratado que se firmó era de 1908. Sí, claro, bueno, pero nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Tomamos nuestro tiempo. No, pero ya nadie más habla de esto. No, pero lo que quiero decir es que la Cancillería siempre estuvo, la memoria institucional sobre los temas ambientales estaba en la Cancillería. Había varios colegas míos, yo te mencioné a Eduardo Bradley, está también Guillermo Arnaud, que manejó todo esto, y ellos se ocuparon de hacer lo que yo después hice, juntar gente de distintos sectores de la administración y de la sociedad civil para ver cómo era el tema. Los temas del 72 no eran los temas del 92. No. En el 72, para peor en español, se llamaba el medio ambiente humano.
Y entonces en Naciones Unidas había un colega muy bajito, Néstor Martínez, y entonces como era muy bajito le decía, mira, esto del medio humano debe ser para vos. Pero ahí es donde se llevaba las cosas. No había la preocupación que después se planteó por los temas globales. No, pero eso porque cuando lo agarra el periodismo, perdón, pero es cuando lo agarra el periodismo que lo empieza... Se pasaron 20 años hablando de esto hasta que a la gente le entendió, y los chicos, sobre todo los chicos que tienen noción y te dicen, no, ¿cómo vas a tirar eso? Eso no va con eso, eso tiene que ir a otra bolsa, etcétera. Pero eso pasaba. Yo, como te digo, después de esa asamblea de Naciones Unidas, que estuve 2 o 3 asambleas, me destinaron a Washington. Tenía hijos, tengo 8. Pero 8 hijos, 17 nietos y una bisnieta. O sea, además tuvo tiempo para eso. Pero mis hijos, sobre todo mis hijas mayores, que iban al colegio, los primeros grados en Washington, ya empezaron con estos temas. Me decían, mirá, no dejes el auto en marcha cuando está parado, no tires el fósforo a la calle. En esa época había las latas tenían un aro que se abría el aro, sí, y la gente tiraba el aro al piso y estaba todo el pavimento lleno de aritos y ellas tiraban el arito dentro de la lata. Aprendieron a que cuando se abría una lata de lo que quiera, tomate, arveja, lo que fuera en casa, la enjuagan antes de tirarla. Allá ya había, porque había aparecido Raquel, no me acuerdo cómo se llama el apellido, pero la que escribió el famoso libro de Silent Spring, Primavera Silenciosa. Sí. Y ella ya había empujado mucho. Acá nos quedamos muy atrás. Y yo creo que alguien habló de Perón antes. Yo dije que Perón, cuando llegó en el 73, el primer discurso, cuando habló de que había vuelto como león herbívoro, no hizo otra cosa que hablar de la reunión de Estocolmo y la palabra ecología, que uno la escuchaba por primera vez. No, pero él había hecho una especie de encíclica antes de la conferencia de Estocolmo, un documento que no es que sea acertado, pero sí demuestra la inquietud. Él estaba expuesto en Europa a eso, y hay una señora que después fue secretaria de Ambiente, que se llama Yolanda Ortiz. Sí, la conocí. Que lo visitó a Perón en ese periodo. Fue la primera secretaria de Ambiente que tuvo el país. Ella le habló de esos temas. Entonces cuando Perón viene, la nombra y digamos, yo no soy peronista, nada más lejos de mí, pero yo tampoco. Él ubicó... No tiene nada que ver, reconocer hechos, claro, atenerse a la realidad. Él ubicó la Secretaría de Ambiente donde debía estar, que es en el Ministerio de Economía, porque los temas ambientales afectan directamente los sistemas de producción y consumo. Afectan todo, claro, desde transporte a salud, agricultura, ganadería, educación, es decir, nada queda fuera. Rescato una frase de Obama: no hay un planeta B, tenemos no hay otro. Pero en este momento yo tengo una enorme simpatía personal por el rabino Bergman. Me estoy preguntando todos los días qué hace en la Secretaría. Yo tengo una gran decepción. No, ya es ministerio o secretaría ya. Es ministerio. Ministerio. Yo tengo una decepción, porque cuando yo vi la designación de Bergman, lo celebré. Él lo dijo, es bioquímico. Qué suerte, bueno. Y además hice al Twitter o que sea celebrando. Entonces los amigos míos me preguntan, ¿qué celebras? Bueno, yo celebraba 2 cosas. En primer lugar, que era un tipo nuevo que aparecía, que era bioquímico. Pero fundamentalmente, yo soy muy frailón, fundamentalmente que tenía la misma teología de la creación que tengo yo. Y en la raíz de toda esta preocupación por el ambiente hay mucho de preocuparse por la creación. Entonces yo pensé que iba a reaccionar como yo trato de reaccionar. Y realmente la gestión ha sido decepcionante. ¿Hay gestión? Porque yo me pregunto si hay gestión. Yo sé que cuando vino la gente de Veladero a verlo, y hay 5 informes demoledores con el derrame que ocurrió en el 14, ¿no? Jorobaron 5 ríos, entre ellos el Hachal, que es un río importante. Vino la gente a verlo y le preguntaron cuándo iba a ir a visitar y dijo, tengo que mirar la agenda cuando pueda. Y fue como 2 meses después.
Eso había que agarrar el avión, llamar a la mujer y decir, esta noche no voy a comer, duermo en San Juan, vuelvo mañana. No, yo creo que no fue por influencia del ministro de Energía y Minería. Él mismo está muy apretado por los demás. Entonces te vas. Y no tiene nada. Entonces te vas. Es lo que habría que hacer. Entonces, por ejemplo, en el tema, yo lo sigo. Yo creo en la dignidad. Yo sigo no cotiza. Muy de cerca el tema del Riachuelo, porque soy miembro de la Asociación de Vecinos de la Boca. Más, sí. Soy miembro honorario de la Asociación de Vecinos de la Boca. Y sigo de cerca el tema del Riachuelo, y en ese tema del Riachuelo es un desastre. Realmente es un desastre, no ha hecho nada. Y se confunde. Y Acumar está sin cabeza en este momento. Bueno, la cabeza es él. Claro. Y después hay un presidente ejecutivo que la primera vez que lo vi tuve cierta confianza, después se ha trancado, los miembros del Acumar no parece que coincidan entre ellos, es decir, está flojo. Hay uno solo que conozco, que es Sergio Federoviski. ¿Lo conoces para bien o para mal? Lo conozco. Claro, yo lo conozco para mal, me parece que Federoviski, yo lo conocí cuando él trabajaba en la Secretaría de Ambiente para María Julia Alzogaray. Claro, no, yo lo conocí y cuando ahí, hacía... me hizo alguna chanchada. Y cuando yo lo conocí cuando todavía era periodista de Clarín y se ocupaba de temas ambientales. Bueno, eso era la incompatibilidad grande, no podés ser periodista de Clarín y trabajar para un ministerio. Bueno, había dejado. No, dejó cuando yo dije que tuviera que dejar y yo hice que lo echaran de Clarín. Hablaba mucho con gente, con periodistas de Clarín en esa época, pero yo creí que ya no estaba. De todos modos, es la única persona de Acumar que conozco, y el Riachuelo es un pecado que arrastramos desde la primera junta, que está el primer escrito en 1811, que las curtiembres dejen de arrojar las vísceras de los animales al pequeño río, porque los vecinos no pueden vivir por culpa de los hedores. Bueno, eso es hedores con H, esto va para los oyentes. Dicho en el lenguaje de la época, estas son las externalidades negativas. Es decir, se hace mejor negocio produciendo externalidades negativas. En lugar de resolver los problemas ambientales, se evita el costo contaminando. Y entonces ahí se contaminan las aguas, se contamina el aire, se contamina el suelo y se acorta la expectativa de vida de la gente que está expuesta. Pero Raúl, hay una cosa que yo le vendería a los empresarios y a los industriales, no solamente los que rodean el Riachuelo, sino a todos. La contaminación es un desecho, el desecho es pérdida para la empresa y para la industria. Entonces trate de desechar, de fabricar de manera tal de que el desperdicio sea el mínimo, y por supuesto trate ese desperdicio como sólido o como fluente líquido, pero es lo mínimo, porque de verdad, si tirás mucho, estás desperdiciando mucho y es pérdida. Bueno, eso es cierto, economicista pero, lo que te estoy diciendo, claro, pero de todos modos es una realidad. No, pero es cierto según los valores. Hay momentos en que procesar los desechos es caro, se agrega al costo del producto y se pierde. Bueno, lo siento. Hoy donde se hemos cambiado eso es con el cromo. Al subir el precio del cromo, se ha hecho económico reciclar el cromo. Entonces, los vuelcos de cromo van disminuyendo en la medida en que sube el cromo. Y mira que el cromo contamina. Por eso. Entonces, es el cromo que... Con el mercurio, ¿no? Estoy hablando de todo lo que sean... y los metales pesados. La regulación del Riachuelo, adoptada en el 2007, cuando la Acumar se crea en el 2006, sí, se adopta en el 2007, la regulación del Riachuelo para los vuelcos y para lo que es el río, regulación del año 2009, no tiene límites para el cromo. Cromo podés tirar todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo puede eso seguir funcionando? Pero es que hacemos reglas. Sí, lo que pasa es que siempre me da la sensación de que, ¿viste cuando Platón en la República decía todos los males de la República vienen de que cada cual no se ocupa de lo suyo? De ahí el zapatero a tus zapatos. Nunca ponen a alguien que sabe en un lugar como esos. Entonces te ponen un tipo que a lo mejor sabe algo porque estudió.
Creo que hay en el ministerio, la secretaría antes del ministerio ahora, hay gente que sabe. Lo que pasa es que hay fuerzas políticas importantes que neutralizan y tienen que ver con los negocios. Es decir, acá hay una capa muy importante que son los intendentes del conurbano. Todos ellos tienen interés en que los apoyen las industrias que están ahí y entonces no van a hacer nada para restringirlas. Claro, y tenemos 14 municipios en la provincia de Buenos Aires sobre el riachuelo, más la ciudad, más la nación. Y estamos desde 1811, porque vos sabés que yo tengo una cosa escrita sobre eso. Desde 1811 no ha habido un solo gobierno, Junta Grande, Triunvirato, Directorio, Presidencia, Rosas, Rivadavia que tenía el camino. No ha habido no ha habido gobierno de facto, no ha habido gobierno electo que no haya dicho que va a limpiar el riachuelo. Todos lo han dicho, todos. Todavía no escuché que Macri lo diga, pero hasta Macri todos lo han dicho. Y el riachuelo sigue sucio. Claro, no lo ha hecho. Es que no se trata de limpiar el riachuelo, sino de terminar con la contaminación. Claro, porque ahí se plantea, hace poco planteaban como una alternativa, limpiamos el riachuelo o cortamos la contaminación. No es una alternativa. Hay que cortar la contaminación y después ver cómo se limpia el riachuelo solo. Lo primero, en la medida que aumente el oxígeno disuelto, la vida volverá, claro. La vida volverá al pequeño río. Pero ese es uno de los temas del Ministerio de Ambiente y no se avanza. Estamos ahora en el tema del clima, hay una gran confusión. Hay un invento que es el gabinete ampliado. El gabinete ampliado es un decreto que crea un conjunto de ministros que van a actuar responsablemente en esto. Bueno, siempre los ministros tienen, porque ahí el Poder Ejecutivo lo desempeña un señor que es el presidente de la Nación y los ministros son secretarios, de modo que no es novedad que tengan que coordinarse, pero está bien que se coordinen. Bueno, tuvimos 12 años y medio que no se coordinaron. Que no se juntaban nunca, ¿no? Y no, porque si se hubieran juntado les hubieran cortado la cabeza. Entonces, 3 hacían algo y dejaban de hacer un montón, hacían la misma cosa y dejaban de hacer un montón de cosas, porque nadie sabía qué hacía el otro. Bueno, ahora esto lo han puesto en cabeza, por más que está el ministro de Ambiente, lo han puesto en cabeza del jefe del gabinete, que es una persona en la que muchos tenemos confianza, que Peña. Sí, pero nadie da tanto abasto, oíme. Claro, bueno, pero ¿cómo querés que sea jefe de gabinete, que coordine todo lo que tiene que coordinar y encima se ocupe de ambiente? De ambiente no, de clima, de eso quería hablar, del tema del clima. Pero fíjate que el presidente le está dando a él y a la gente que está con él una cantidad de responsabilidades. Por ejemplo, ahora la responsabilidad sobre los temas de tarifas de energía. Quintana Lopetegui. Entonces, debe tener un problema de confianza en la gente que lo acompaña. No sé, porque no consulta conmigo Macri, pero hay algo que está pasando que lo está haciendo cargar sobre Peña. Pero mucho. Que es hijo de un señor que queremos mucho, que es Félix. Peña, claro. Pero ojalá funcione. Pero en este momento lo que hay es una Ahora, ¿qué podés hacer con el tema clima si eso sí el hombre no puede manejarlo? Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí. Primero tenemos que entender qué nos interesa. A nosotros, ¿por qué nos interesa el clima? ¿No? Por la florcita. Nos interesa el clima porque tenemos un territorio que tiene condiciones de producción primaria excelentes y queremos que esas condiciones se mantengan. Hay zonas del mundo donde el calentamiento mejora las condiciones de producción. Por ejemplo, en las estepas rusas o en algunas zonas del norte de China, ¿no es cierto? En Mongolia. Sí. No es el caso nuestro. En el caso nuestro lo que queremos hacer es preservar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar nosotros una actitud constructiva y además contribuir a que los demás lo hagan, porque esto es una empresa de todo el mundo, no solamente nuestra. Esta es una. En segundo lugar, si nosotros no nos comportamos razonablemente en materia de clima, que hoy no lo hacemos, nos vamos a comer los castigos por la huella de carbono. Hoy estamos emitiendo 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitante, lo que es altísimo. Si vos pensás en los países europeos... ¿Pero por qué? Está 7... ¿Por qué? Porque tenemos todo el transporte
en camiones, claro, porque ampliamos la producción de energía con combustibles fósiles, porque las casas son ineficientes, porque no se toman precauciones, en fin, hay 100.000 razones. O sea, necesitamos trenes, muchos trenes, abaratamos costos, es más limpio, contamina menos. Claro, y también necesitamos manejar... Moyano nos va a comer crudos, bueno, aunque ya no esté más, sigue estando. Bueno, pero démosle un trencito, no sé pero, qué hacer. Pero de verdad, eso fue uno de los grandes problemas argentinos, es haberse quedado sin su maravillosa red ferroviaria y haberla ampliado. Pero con el consejo del Banco Mundial, porque ese error lo cometimos nosotros con planes del Banco Mundial. Pero mira, el Banco Mundial y el Fondo Monetario se han equivocado en tantas cosas, que deberían estar haciendo una peregrinación a Santiago de rodillas, no a nuestro Santiago, a Santiago de Compostela. No, pero yo lo digo en el sentido de que ahora nos deberían ayudar a volver. Evidentemente, pues yo creo que de los bancos internacionales vamos a recibir plata para obra pública, que no te va a dar un empleo de primera calidad, pero por lo menos da empleo. Y segundo, nosotros necesitamos rehacer este país. No tenemos caminos, no tenemos puertos, no tenemos aeropuertos, no tenemos hospitales, no tenemos escuelas. Esa es la verdad. Acá no se hizo nada. Se inauguraban fachadas recién pintadas con una planta de cada lado de la puerta y atrás no había nada. Así es. Eran como los pueblitos de Potemkin con Catalina de Rusia, ¿no? Pero eso sí es un problema, y es un problema no tener casas más inteligentes, o sea, inteligentes en el sentido de póngale burletes a la ventana y va a usar menos calefacción, cosas bastante simples como esas, ¿no? O vidrios dobles, o por ejemplo el tema del consumo de agua. Hay un problema serio de consumo de agua, tenemos un problema de tarifas de agua, uno le llega una cuenta de agua que la paga y no sabe cuánto consumió, y lo que hay que hacer es medir. Bueno, pero te van a decir, hay que poner un medidor en cada departamento, porque nosotros pagamos lo que no es una casa, edificio por superficie. Claro, entonces decís, en esta casa somos 2 gatos desgraciados. Obviamente no se gasta el agua que se gastaría en una casa con 8 hijos, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, serían 10 baños por día, más la gente que ayuda, etcétera. O sea, no, nada que ver. Nada que ver, y sin embargo a mí me vino una cuenta de agua que no la podía creer. Así es. Bueno, y el problema es que no se ha modificado la reglamentación de la ciudad para exigir que por lo menos las obras nuevas vayan teniendo la distribución de agua de una medida que se puede, de una manera con que se medidor, pueda medir. Con Claro. medidor. Si tengo medidor de electricidad y de gas, ¿por qué no voy a tener medidor de agua? Cuando se instaló Aguas Argentinas acá, el CEO de Aguas Argentinas lo conocía por una vinculación a través de amigos, entonces fuimos a conversar. Y entonces hablamos, yo estaba en la Cancillería en los temas de ambiente, y le pregunté lo del agua, y me eludía, y dice, no, que el medidor, que no el medidor. Le digo, bueno, pero el medidor lo pones, lo cobras con la tarifa. Claro. No, y entonces finalmente me dijo, mira, no me interesa, lo que yo quiero hacer es obtener beneficio para mi empresa, y el beneficio lo estoy obteniendo, ¿cómo voy a complicar la vida con los medidores? Eso me lo dijo a pesar de que las condiciones del contrato que ellos habían obtenido, Aguas Argentinas era una empresa seguramente acordada francesa, sí, el contrato que ellos de terminó en Lyonès des Eaux. Claro. Tenía como condición que pusieran medidores, y entonces hay lugares donde se pueden poner medidores pero ¿qué es lo lógico? Porque yo, decir, esa solidaridad de pagar por lo que gasta el otro no la entiendo. No, pero es un error. Lo que la pasa solidaridad la uso yo y hago la caridad donde yo quiero. Lo que pasa es que a los departamentos llegan distintas columnas de agua, entonces no se puede medir lo que entra en ese departamento si no hay otra forma de distribución. Y bueno, y esta es una cosa que es para la legislatura. Yo la vengo diciendo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace tiempo, y no, nadie se inmuta demasiado. En realidad, todo el código de construcción... Ahora se te van a inmutar cuando vino el aumento de AISA, porque fue muy fuerte, que nadie lo ha discutido. No, lo mío fue un 600%, una cosa así. Sí. Bueno, entonces... Además me cobran agua por baulera. Si yo tengo agua en la baulera me suicido. Se te moja todo. No, por favor, y me cobra agua por la baulera. Que se cobren por la cochera entiendo, pero por la baulera...
Así es. Es una cretinada. Claro, lo que pasa es que es un sistema de tarifas que está mal regulado y eso hay que modificarlo. Y no sé, que hay que modificar todo. Claro, bueno, pero el y Código de además Construcción de de la Ciudad de Buenos Aires bueno, tiene una cantidad de defectos que hay que resolver. no solamente eso, sino las excepciones en la legislatura. Se gana mucha más plata en la legislatura que en las cámaras de diputados y de senadores. Por alguna razón que no vamos a descubrir acá, pero donde no se puede construir, fíjate, se pueden construir dos, depende, Dios mediante, que hemos hecho, se construyen 2 pisos más, etcétera, y hay barrios, Belgrano, por ejemplo, Belgrano sé que no da abasto ni la electricidad, ni el gas, ni el agua, claro, porque se ha construido demasiado. Mi Belgrano de casas, de cuando yo era chica, donde había 2 edificios de departamentos sobre juramento, entre La Barrera y Cabildo había 2 edificios de departamentos. Uno era donde vivía yo sobre la Barranca, que se llama Edificio Barranca, todavía existe, y otro que era arriba de la farmacia Salvatore. Después era todo casas de los 2 lados. Claro. Ahora no encontrás una casa, pero ni disfrazado de canguro. Pero ¿qué más podemos hacer por el clima, además de trenes? Bueno, primero hay que entender lo que nos interesa. ¿Sí? Primero, esto de que conservar las condiciones naturales. Segundo, actuar de manera que el mundo no nos acuse, porque hay una fuerte tendencia a restringir importaciones de países que usan demasiado... Sí, que desperdician. Y vos en Europa hoy encontrás que una cantidad de productos en los supermercados dicen cuál es el consumo que tiene de carbono. Y es un consumo medido más o menos, porque no hay una regla común. No y acá nos van a poner... y no lo podemos paliar plantando árboles mientras... Sí, que tampoco plantamos. Pero tenemos que bajar el total. Es decir, plantando árboles podemos, pero si transportás el ganado y el forraje en camión, está bastante frito. Un disparate. Y hay una cantidad de medidas que se pueden ir haciendo en lo que es el manejo del ganado que contribuye. No me acuerdo cómo se llama, la Asociación de Veterinarios está haciendo unas propuestas que se están ensayando en Santa Fe, donde se puede producir más carne vacuna con menor emisión de dióxido de carbono y metano. Metano sobre todo. Volvemos enseguida. Usted sabe que nuestras pausas de verdad son chiquititas. Ya estamos de vuelta. Estábamos hablando del clima con el embajador Raúl Estrada Oyuela, el hombre que sabe de ambiente. Vamos a llamarlo ambiente. Yo no sé cómo llamarlo realmente. Ambiente. Los únicos que tuvimos problemas con las palabras fuimos nosotros, porque en inglés y en francés funcionó siempre bien. Sí, realmente no sé cómo anduvo en ruso y en chino, pero en japonés también, no hay problema, ¿no? Nosotros le pusimos medio y ambiente, que quiere decir lo mismo, prácticamente. Pero yo creo que ahora en general se usan bien. Acabo de terminar un artículo para congreso que hay el mes que viene, donde justamente digo, bueno, terminemos con esto definitivamente. Lo que pasa es que te aparece el nombre del ministerio, que es Medio Ambiente, ¿no es cierto? Que tendría que ser Desarrollo Sustentable. No más, ahora es Desarrollo Sostenible, porque en la edición 22 de la Academia se cambió el significado. Es más correcto sostenible que sustentable. Fue una larga discusión con un colombiano que se llamaba Mogollón, que era el ministro en aquellos años de congresos, que decía no es sostenible. Y los colombianos, como decía Unamuno, hablan el mejor dialecto de Castilla, se habla en Colombia. Bueno, y además de gastar menos agua, transportar animales y lo que fuere en trenes y menos en camiones, que además usan energías verdes. Energías
renovables, ¿no? Sí. Ahí yo creo que hay un gran campo para avanzar. Lo bueno es que se están bajando los costos. Fíjate, cuando se aprobó el protocolo de Kioto en el 97... Te recuerdo, lo manejaste, estabas de presidente prácticamente. Deliberadamente se estableció que el periodo de compromiso, o sea, cuando debían empezar a cumplirse las restricciones, era 10 años después, el 1 de enero del 2008. ¿Por qué? Para dejar tiempo para que evolucionara la técnica y la tecnología, y además que hubiera una renovación de equipos de capital que permitiera ir sustituyendo aquellas instalaciones que eran de mayor consumo. Cuando estaba lanzado ese proceso, se produjo un tropiezo muy grande, que fue la retirada de Estados Unidos. Estados Unidos acompañó el protocolo de Kioto, estuvo de acuerdo, lo votó, lo aprobó, pero firmó. Pero el Congreso no. Es que no lo mandaron nunca al Congreso, porque Clinton no lo mandó al Congreso, presidía el Senado. El acuerdo lo tiene que dar el Senado, de acuerdo que consiente los convenios internacionales. Clinton era el presidente, el vicepresidente era un promotor de los temas ambientales. Gore. Claro, Al Gore, y sin embargo el tema no fue. Peor todavía, en la campaña electoral, que finalmente gana Bush por ese margen muy reducido alrededor de los resultados del estado de Florida, en la campaña electoral Gore eludió hablar del ambiente, asume Bush, y en marzo, se asume en enero, en marzo manda una carta al Senado y le dice, mire, no voy a ratificar. Inmediatamente lo poco que había, que había de impulso se desinfló. Claro, porque vamos a explicar que el protocolo de Kioto, más allá de que se acepta por los ministros de Ambiente que estaban en Kioto, debía ser ratificado por los congresos de sus países. Si no eran ratificados, no eran varios. Argentina lo ratificó. Sí, claro. Que lo haya cumplido es otra cosa, pero lo ratificó. No, claro, pero la dificultad para cumplirla tenían los países desarrollados. Claro, bueno, esa lógico, era la más seria. Lógico. Y entonces para los países en desarrollo era muy fácil. Tenían que reconvertir toda su industria, etc. Cada uno se puso su propia meta. Es decir, en el curso de la negociación, cada uno fue, después de mucho discutir, cada uno fue diciendo, bueno, yo puedo reducir 8, yo puedo reducir 7, yo puedo reducir 15, no dijo nadie. Y eso es lo que se acomodó. Estados Unidos dijo, puedo reducir 7. Canadá dijo, puedo reducir 6. Ninguno de los dos lo hizo. Yo creía que Canadá era cuidadoso con el ambiente. Bueno, han tenido... Porque las pocas veces que pasé todo era, no, eso tiene que ir acá, no, eso tiene que ir ahí, cuidado. Depende del Estado. En realidad los gobiernos conservadores en Canadá han sido los menos receptivos de esta preocupación. Ahora tienen uno. Claro. No, pero Trudeau chico no. Trudeau al contrario, viene de la buena Sí. tradición. En el medio hubo uno que inclusive Ahora se retiró. explícame cómo es posible que yo entiendo que un republicano se niegue a firmarlo en Estados Unidos, pero un demócrata, why? ¿Por qué? Bueno, no. Kerry, por ejemplo, el secretario de Estado hoy, en su momento él integró el grupo de 96 senadores que le dijeron a Clinton que no aceptara la negociación de Kioto. Entonces ese es el demócrata. En realidad depende mucho del interés local, del interés de su constituency, ¿no? Si uno tiene un legislador que viene de un senador que viene de un estado que produce carbón, olvídese, el tipo no puede hacer nada. Quien influyó sobre Bush para decidir que no ratificaba el protocolo de Kioto fue el lobby del carbón. Cuando ahora Obama anunció una serie de medidas para reducir emisiones... ¿Para qué usan el carbón? Para producir electricidad. No es muy sucio por más que lo limpien, porque para mí no hay nada más sucio que la electricidad salida de un... Bueno, pero la mayor producción de energía eléctrica en Estados Unidos es de carbón. Tienen abundante carbón, es barato y es un lobby muy importante. Pero es sucio. Es sucio, y bueno. Nosotros pusimos una planta en base, ni siquiera a carbón, no a coque, ahí en donde estaba la mina.
Ah, sí, claro, bueno. Pero, esa cosa genial que además ni siquiera produce lo suficiente para mantener. No, porque sí, produce en un año lo que gastaría en 2 meses. Claro, más Entonces hicieron todo un trato con Chile para que mandaran de la locura, desde Punta Arenas, o sea que tenemos que cruzar el estrecho, cruzar la cordillera para llevar carbón chileno a una planta argentina de electricidad en base a carbón. O sea, con Chile no hemos dejado de hacer macanas. Yo me acuerdo de haber ayudado, después serví yo en Chile y terminé de completar el asunto, haber ayudado para que se hiciera la conexión para vender gas. Y estando en Chile... cuando nosotros le vendíamos gas a ellos. Y se hizo la conexión y empezamos a vender gas. Sí. Ahora resulta que un día se les ocurrió que no le mandamos más, lo que fue un desastre para Chile. No, fue un horror. Yo me recuerdo en la radio pidiéndole perdones a todos los chilenos con los que hablaba desde la radio, diciendo perdón en nombre del pueblo argentino, perdón, porque se pasaron un invierno congelados. Porque nosotros le cortamos. Sí, Kirchner, de entrada. Bueno, y ahora el mismo caño funciona al revés. Sí, nos mandan... Pero ellos compran en un barco que les llega a Valparaíso, un desastre. Exacto. Bueno, viene de Qatar y de Dubái. Bueno, entonces y les sobra. Y conste que ellos tienen problemas de contaminación terribles en Santiago, porque en vez de ir hacia el mar, el viento empuja hacia la montaña y Santiago queda en un pozo. Habría que abrir una ventana en los Andes y está muy alta esa parte. Está difícil. Sí, y además tiene un problema de inversión térmica, porque generalmente el frío está abajo y el calor más arriba, y acá se les produce al revés, tienen el frío arriba y tienen un techo. Bueno, yo viví más de 6 años en Santiago, así que me encanta Santiago. Sí, lindísima ciudad. Me encanta Santiago. Cada vez que puedo voy. Estuve hace unos 2 meses y medio, 3 meses ahí, unas vacacioncitas cortitas para comer pescado rico. Pero el problema del metano tampoco sé cómo lo solucionamos. ¿El problema del metano cuál? Argentino. Sí, el problema del metano en los vacunos. Claro. Bueno, el problema del metano en los excremento de animal se maneja, produce metano, ¿no? Mira, se maneja eso. Hace muchísimos años, qué sé yo, como 30 años, yo tenía un amigo en Paraguay que tenía su pequeño tambo, digamos, tendría 15 vacas lecheras buenas que le producían unos 25 o 30 litros por día, y con eso se manejaba. Y él colectaba el estiércol, lo ponía en un pozo que parecía un aljibe, donde tenía una tapa, y salía un cañito. Yo dije, ¿esto qué? Un cañito largo que iba hasta la cocina, y con ese cañito usaba para combustible de su cocina y el calefón. Por supuesto, y si no, haces compost. Claro. Haces un maravilloso... Entonces, esto es lo que hay que manejar. Lo que pasa es que otra vez el sector agrícola ganadero argentino es muy conservador, es decir, le cuesta innovar. Hay algunas innovaciones que ha ido incorporando. La siembra directa. La agroindustria, por ejemplo, o sea, ahora se manejan con computadoras, no hay más arado. Claro, pero no son, claro, esos son los que se ven, pero no es la masa. Lo que quieren en este momento es que se modifiquen los parámetros para medir las emisiones, a ver si pueden sacar alguna ventaja. Como decía hace un momento, hay un grupo de veterinarios que está trabajando sobre cambios en la metodología de la cría. Es decir, nosotros tenemos un sistema, ¿no es cierto? La cría, la engorda, la faena, en fin. Entonces ellos están estudiando a qué edades se puede obtener mayor rendimiento de carne en los vacunos y con menor emisión de metano. Y esto es una cosa que hay que irlo viendo. Pero si además del metano del vacuno le agregamos todos los otros ingredientes que le ponemos en el proceso de producción de carne, tenés un tipo como Stern, que es un economista conocido, que fue el Fondo Monetario del Banco Mundial y que ahora está trabajando en Londres, que para peor es vegetariano. Entonces no hace más que escribir contra el consumo de carne por la cantidad de carbono que demanda la producción de carne. Entonces esto hay que ir acomodándolo, y lo podemos hacer.
Pero eso requeriría políticas a largo plazo y nosotros de eso no sabemos nada. No, pero hay que aprender. Pero es que tenés que tener políticas a largo plazo en todo, porque si no, inversiones no vamos a tener nunca. Empecemos por ahí. Tampoco creo mucho que vamos a tener inversiones, sobre todo si la Corte se preocupa más por el consumidor que por el posible inversor. Es complicado. No, mira, yo creo es complicado el tema. Yo creo que hay que tener cuidado con las cosas que se hacen y este gobierno que yo voté y espero que ande bien. Somos tres, te aclaro. Claro, pero comete imprudencias. Imprudencias. No es que comete imprudencias. Es como un toro que embiste y no tiene noción de la consecuencia. Me da la sensación de que como son todos CEOs, gerentes, conocen el problema, conocen la solución y se largan a hacer la solución. Y como están convencidos de que tienen razón, la hacen. Se olvidaron del proceso en el medio, que están tratando con personas y las personas requieren ser mimadas desde que son niños. Entonces, si te voy a hacer algo tan desagradable como es subirte algo que a nadie le gusta pagar más, nada, te tengo que sobar primero y explicarte, mirá, las cosas son así, si nos quedamos sin gas y sin electricidad, ¿cómo vivimos? O sea, volvemos, ojalá que al tiempo de la colonia, mucho más atrás. Entonces, por favor, hay que hacer esto no se hizo, lo vamos a hacer gradualmente, cada boleta va a ser mensual y va a venir con un pequeño aumento hasta que a fin de año el aumento estuviera completo, que nunca está completo, porque siempre va a tener subsidio. Pero de todos modos, eso hubiera sido lo lógico, y no que se largaran a subirlo, y que además, como las empresas no sabían cómo manejarse, alguien recibía una boleta de 8.000, las he visto yo, del Cari, una boleta de 8.000, y otra de una amiga que forma parte del mismo comité, que vive en Palermo Chico, en una casa de 2 pisos, donde hay loza radiante, 59 pesos. Y estaba con la boleta en la mano diciendo, voy a la energía a decir, por favor, esto está mal. Claro, ¿qué es el abono? 59 es el abono, te aclaro. Pero eso no es lo de la Corte. La Corte trabajó sobre otra cosa. Porque eso es cierto, es una sensibilidad que hay que tener para manejarse entre la gente. Pero lo que pasa además es que hay insensibilidad para manejarse con la ley. Es decir, acá un día alguien le dijo, el presidente es ingeniero. Sí, se le nota. Un día alguien le dijo al presidente, mira, saca a estos 2 señores para la Corte Suprema de Justicia y mandarlos ahora porque total está en receso el Congreso. Y lo hizo, fue un desastre. Sí. Bueno, eso no se debe hacer. Acá hay varias cosas parecidas, pero en este caso dice, mira, esto de la consulta pública no es vinculante, es solamente para una parte. Y además no se hizo. Sí. Y ahí es lo que la Corte le ha dicho, mire, no ha hecho la consulta. Además hay una cosa, hace 7 años, desde el 2009, no hay defensor del pueblo. Si hubiera habido defensor del pueblo, eso no hubiera sucedido. Se habría encaminado por otra vía. Y ahora lo necesitamos porque con el kirchnerismo, aunque lo hubiéramos tenido, no hubiera servido de nada. Pero ahora sí va a servir porque tienen respeto por esas cosas, ¿no? Y vamos a ver si tienen, porque si tienen respeto, que lo designen. Yo creo que nadie quiere tener defensor del pueblo. Porque, más allá de eso, no es fácil nombrar un defensor del pueblo. Pero eso porque somos nosotros. No hay nadie que reúna el consenso de que la gente quiera que se haga. Nadie sale a la calle a gritar. El caso del cardenal. Teníamos un cardenal en Buenos Aires que algunos lo queríamos, muchos no lo querían, ni hablemos de los K. De pronto fue elegido papa, entonces todos los queremos. Hay que... no, ya ahora lo queremos matar en algunos casos. Bueno, pero hay que tener una... Vamos de una punta a la otra. No hay una persona que merezca el consenso para ser... No, para los argentinos somos muy particulares, realmente. Somos muy... Bueno, y estamos.
Y estamos, mirá cómo estamos, sin poder subir. ¿Quién querés que ponga un peso en un país que se va a quedar sin gas y se va a quedar sin electricidad? Fíjate que con el agua nadie dijo nada y con la electricidad más o menos. Con el gas ha sido un escándalo porque de verdad vinieron cosas disparatadas. Totalmente disparatadas. O sea, yo no pago gas nada más que el gas que uso en la cocina porque lo demás viene en las expensas. Yo no te quiero contar lo que subieron las expensas. Que decir, por favor, apaguen la calefacción. No la quiero, prefiero congelarme. Dormir con gorro como en el 1700 y medias de lana. Pero apáguenmela porque no puedo pagar las expensas. No tenés idea. Es decir, como que se manejan en una especie de franja que no tiene que ver con... los kirchneristas no veían la realidad y estos ven otra realidad que no es la de la mayoría de la gente. Bueno, ojalá aprendan, ¿no? Pero es un costo que estamos pagando. El primer año siempre es difícil para cualquier gobierno. Iba a haber que cambiar unos cuantos ministros. Se la va a ligar el pobre Aranguren que quería hacer las cosas graduales, te aclaro. Fue Quintana que dijo, y Lopetegui, que dijeron, no, política de shock, y Macri escuchó a Quintana Lopetegui y no a Aranguren, que es el que recibe las cachetadas y pone la cara para recibirlas además, ¿no? Más allá de que, según la ley de ética, artículo 15, no debería ser ministro, habiendo dejado de ser CEO de Shell con tan poco tiempo. Y a mí me parece que está en todo su derecho de tener acciones de Shell. Ahora, eso no está a derecho si es ministro. Son dos cosas distintas. Pero tenemos un montón de CEOs que dejaron de ser el 30 de noviembre y el 10 de diciembre asumieron como ministros. Dejaron empresas. Bueno, eso es un error tremendo. Yo no digo que sea deshonesto porque no tengo cómo probarlo. No es que no es deshonesto, pero yo entiendo la mentalidad de nombro a alguien que sepa de esto, cosa que no pasó con ambiente. Nombro a alguien que sepa del tema. ¿Quién sabe del tema? El tipo que fue CEO de la empresa que se ocupa de esto. Pero resulta que tenemos una ley de ética que dice que tiene que pasar 3 años en que uno deja la empresa para poder ser. Y después que deja de ser, otros 3 años para volver a la actividad privada en la misma área. Es clara. Se llama Ley de Ética Pública y es el artículo 15. O sea, no es nada... Es decir, no hay que ponerse a leer así hablaba Zaratustra, que es complicado. Bueno, veo que tu optimismo en materia ambiente no es guau. No, yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. Aquí hay la encíclica yo soy papista además. Sí. La encíclica dice que los gobiernos difícilmente se preocupan por cosas de largo plazo como son las del ambiente. No, eso no. Y que para que los gobiernos se ocupen, los políticos, dice, se ocupe de los temas ambientales, hace falta que la gente les reclame. Es que acá, le reclamen el país, porque las ONGs van a las conferencias internacionales, hacen un gran espectáculo que le llama la atención a todo el mundo, pero donde no hacen el reclamo es acá. Entonces no hay un sistema orgánico de reclamo ordenado, decirle, mire señor, acá se equivoca. De vez en cuando sale FAN, por ejemplo, con alguna posición, que son generalmente serias, pero no hay recepción del otro lado, ¿no? Y, por ejemplo, estuvimos hace unos 10 días en una reunión del gabinete ampliado para el cambio climático, que decía que está en el ámbito de la jefatura de gabinete, y yo no veo ninguna consistencia en ese ejercicio. Se lo dije a la gente del ministerio, que es amiga, y le digo, mira, por acá no va el asunto. Pero además no tuvo ninguna prensa, y si no hay prensa la gente no se entera. Bueno, ¿sabes que el periodismo es un mal necesario? No, yo fui periodista 9 años antes de entrar al servicio exterior. La gente no se entera. O sea, lo ideal sería que las ONG te aterrorizaran sobre el futuro, que es bastante aterrorizante, para que la gente se preocupara lo suficiente para obligar a que los gobiernos se ocuparan. Esa sería la secuencia lógica. ¿Por qué no funciona? No funciona. Bueno,
Yo salí del colegio, me recibí de bachiller, entré a trabajar en la prensa hasta que me recibí de abogado y unos años después entré a la Cancillería. En ese periodo estuve en la prensa. Hay una cosa que es la prensa de Gainza. El diario de Gainza, claro. Se había vuelto a abrir. No el se había vuelto a abrir en el. Por favor, mire, es regalo. Sí. Se había vuelto a las manos de los Gainza en el 56, y yo entré al terminar el Colegio Nacional de ese año. Y hay un sistema de distribución del espacio, y ese sistema sigue. Hoy las cabezas de los diarios hacen una distribución del espacio. En esa distribución hay muy poco espacio para los temas ambientales. Entonces, entre que los periodistas no siempre tienen la especialización en este tema y que tienen poco espacio, tampoco estimula que vayan a trabajar. En fin, no están creadas las condiciones. Cuando hay un desastre, entonces la gente le llama la atención, el cambio climático, el niño. Es decir, puede costar un poco, ¿no? Bueno, pero por lo menos, te digo, en el 92 nadie sabía que era la Cumbre de la Tierra, salvo los que estaban adentro de la Cumbre de la Tierra y 4 periodistas tontainas que sacaban notas sobre eso. Y hoy todo el mundo sabe lo que es. Hoy todo el mundo sabe lo que es. Claro. Ya es algo. No sé si nos va a llevar otros 20 años ocuparnos de eso, ¿no? Pero es preocupante que Córdoba se quede sin poder sembrar por las inundaciones que ha tenido. Corrientes, ¿no? Te puedo explicar lo que han sido las inundaciones en Corrientes. No poder sacar los camiones de ganado. Pero acá, julio ha sido en Europa el mes más caliente en no sé cuántos años. Y en Buenos Aires ha sido el mes más frío en no sé cuántos años. Ahora, nadie lo explota, digamos, eso como, en fin, habrá que ver. No sé, porque ha habido a lo largo de la historia siglos fríos y siglos cálidos. No las dos cosas al mismo tiempo que yo sepa. Bueno, claro. Por supuesto que puede haber habido y uno no saberlo, pero ha habido siglos muy fríos, claro. Y ha habido siglos muy cálidos. No, pero depende de varias cosas del sol, etcétera. Pero esto no es las manchas solares. Claro. Esto es otra cosa. El sol tiene acné y de golpe nosotros nos movemos mal. Ahora le hemos mandado la tintorería al sol. No, yo creo que habría que mandarlo a un dermatólogo. Lo digo, tiene acné, le revientan así granitos, entonces tenemos esas especies de cosas que nos manda y que se te mueve algo y que tenés de todo un poco. Y bueno, aparte de eso, en el CARI vos estás trabajando en el Comité de Ambiente. ¿Qué están haciendo? Bueno, en estos días estamos viendo un poco con mayor atención el tema del clima, porque se está avanzando en lo que sería la ratificación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París yo creo que es bastante irrelevante, salvo en un aspecto que es que todo el mundo estuvo contento y lo celebró. Sí, que fueron 192 países firmándolo. Todo el mundo contento. Bueno, muy bien. Eso es importante. Ahora, como compromiso, como cambio, no tiene más que un compromiso procesal, que es un informe que había que presentar siempre, desde el año 92, había que presentar ese informe. Ahora hay que presentarlo cada 5 años. Venía que los países desarrollados lo tenían que presentar cada 2 años. Había esfuerzos para que los países en desarrollo lo hicieran, y que eran 2, que eran 3, que se faltaban, que no se hacían. En realidad no se hacía. Y ahora, bueno, hay que hacerlo cada 5 años. Entonces, eso es un compromiso procesal, pero compromiso de posición, de tener una política de mitigación, no hay. Y esto ha sido así porque Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Obama, sabe que si salía un compromiso, un tratado con un compromiso que debía ir al Senado, simplemente los republicanos se lo frenaban. Los republicanos tienen mayoría hoy, y todo indica que a pesar de los votos que puedan perder con el candidato presidencial, seguir teniendo mayoría. Van a seguir teniendo. No van a tener. Entonces, él necesitaba el gobierno de Estados Unidos necesitaba un acuerdo que pudiera ratificar sin pasar por el Senado.
Y salió ese. Eso está dicho por Kerry, por el secretario de Estado, está dicho por la autoridad francesa que tenía la negociación. Y eso fue lo que permitió que firmaran 197 el primer día. Peor que eso, hay 13 o 14 que ratificaron el mismo día. Porque en realidad nosotros no necesitamos hoy la aprobación legislativa para ratificar, porque no hay compromisos nuevos. Con la aprobación legislativa obtenida para el convenio del 92 se podría ratificar hoy. No es eso lo que ha querido el gobierno. El gobierno le ha mandado al Congreso el acuerdo, lo aprobó el Senado, ahora está en diputados, no sé si saldrá esta semana o la otra. Pero no es eso lo sustancial. Yo creo que lo importante es cambiar lo que se presentó en noviembre pasado, que fue una payasada. Hicimos 2 payasadas. Presentamos una tercera comunicación nacional que es mala. Tan mala es que el Banco Mundial en su página dice: esta comunicación nacional con la plata que yo administré dándole a la Argentina es mala. Eso es una cosa, es excepcional. Entonces, esa comunicación nacional es mala, hay que trabajar para hacer buenas comunicaciones nacionales. ¿Cómo se hace? Y se hace estableciendo una cosa que existe en el mundo que se llama Sistema Nacional de Información sobre Emisiones. Hay como un formato que muchos países ya tienen y que deberíamos tener nosotros. Y además hay otro papelón que hicimos, que fue presentar este anuncio de cuál iba a ser nuestra contribución a la disminución de las emisiones. Y el anuncio es otra payasada, porque se arranca de una estimación de crecimiento de las emisiones producida por Kicillof, por el Ministerio de Economía. O sea que es parte del relato de un crecimiento que no existía, que no tenía, y una proyección que se va a las nubes, que no tiene que ver con la realidad. Sobre esa proyección irreal se hace un anuncio de una disminución, donde el elemento principal para la disminución es la captura y almacenamiento de carbón, que es una tecnología que no está desarrollada ni difundida. Entonces está todo mal. Lo que hay que hacer es otra. O sea, el relato del relato del relato, claro, en ambiente. Ahora lo que está tratando de hacer el CARI es hacer una contribución, decirle: mire, a lo mejor por esta vía se puede avanzar. Y ahora por lo menos Cancillería escucha al CARI, que ya es algo. Por lo menos pone media oreja. Si pero Malcorra fue al CARI. Sí, Malcorra va, pero lo que... Bueno, ese es otro capítulo. Me dicen que el presidente ha dicho que si la Cancillería se cierra no se nota. Y yo creo que desgraciadamente es cierto. Perón decía que la única política era la política exterior, lo demás era administrativo. Bueno, pero en este caso la política exterior no la lleva la Cancillería. Qué horror estarme nombrándolo a Perón todo el tiempo. El presidente hace cosas realmente bien, los ministros actúan separadamente de la Cancillería. Entonces hay una cosa rara, y la ocupación principal de la canciller es ser candidata a la Secretaría General. No va a entrar porque Putin no quiere una mujer más. No sé si... Merkel ya la tiene a May y encima tiene a Christine Lagarde. Es mucho, nos está echando. De compañeras tiene. No, pero eso es una cosa. Pero tener que consultar para también el secretario general de Estado de yo creo que ella no tiene ninguna posibilidad, pero además, tercera, si la tuviera, ¿qué beneficio tiene la República Argentina? Prat Gai va de canciller. Claro, y ahora se queda ella. Pero el secretario general, tradicionalmente, no le ha dado ningún rendimiento a su nación. Pásela. El que tenemos hoy, Boutros Ghali, el que usted quiera. Pero no es por eso. No es por eso, es nada más que para que quede libre para Prat Gai. Bueno, pero ¿para qué la pusieron? Qué sé yo. Sonaba bien en ese momento. Nos tenemos que ir. Ya, Daniel ya me ha hecho todas las señas posibles. Primero, gracias Raúl Estrada Oyuela. Hemos aprendido mucho, cosa que nos hace falta. Por favor, cuide, en serio, cuide. No tenemos un planeta B, es el único que tenemos. Hay que dejárselo a los chicos.
Esto ha sido La Dama y el Bárbaro. Estamos en FM Concepto 95.5. Ya sabe, para comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Para comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Y dentro de un ratito nomás, así, unas horitas, ya lo va a tener entrando a YouTube, La Dama y el Bárbaro, con el embajador Raúl Estrada Oyuela, el hombre del ambiente o del medio o del desarrollo. Mire, el hombre que se ocupa de eso y sabe de eso que necesitamos para vivir mejor. Tenga un maravilloso fin de semana. Recuerde que esto se repite por la radio el martes de 23 a 24. Chao.